Estamos en el herbolario de Malasaña entrevistando a Liliana Córdoba, cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista. Liliana, un placer que nos concedas esta entrevista en Canal Red. Hoy es un día especial además porque hoy se está produciendo la audiencia del juicio, ¿no?, en el cual efectivamente Sudáfrica ha demandado al Estado sionista de Israel desde el Tribunal Internacional de Justicia. Justo hoy se está produciendo esta audiencia por parte de Israel, entonces qué mejor día que hoy para poder estar con Liliana y charlar sobre la causa palestina y sobre, en definitiva, su propia historia personal, que es una historia interesantísima, judía de nacimiento, proveniente de una familia con un padre resistente, con una madre refugiada, cofundadora, como decía, de la Red Judía Antisionista, y que nos pueda contar pues mucho más sobre su propia trayectoria personal y sobre esta red, ¿no?, que cofundó. Muchísimas gracias, Liliana. Gracias a ustedes. En primer lugar, quiero empezar por esta cuestión. 250 juristas españoles han pedido, de hecho, al gobierno que apoye la denuncia de Sudáfrica contra Israel por el genocidio. ¿Crees que va a poder prosperar esta demanda que se hace en el Tribunal Internacional de Justicia? Antes, justo en el Off the Record, estábamos hablando justo de los países, ¿no?, que se están posicionando contra el genocidio y la barbarie que está emprendiendo el Estado de Israel, pero hay muchos, los ya predecibles, que no se están volcando en la causa. Bueno, hay que decirlo. Los países, digamos, que están, podemos decir, europeos, lo que se llama Occidente, pero eso también incluye a Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Canadá, todos esos países, bueno, bien, claro, con Europa, por el momento no muestran ningún apoyo a esta causa. Creo que es un gran día porque, aunque no prospere mucho, que yo creo que sí, es la primera vez que hay una adhesión tan grande a declarar a Israel un Estado criminal o un Estado genocida. Es, digamos, una victoria que se la merece completamente, agradecer al Estado sudafricano, porque no la van a tener fácil. Sobre todo que todo ese mundo blanco les va a caer encima, no sabemos cómo, pero tiene que ser muy valiente, y es realmente muy interesante que sea justamente Sudáfrica que, gracias realmente a la presión internacional, pudieron liberarse. No solo, hubo muchos factores, pero uno de los factores, por lo menos el determinante en el tiempo, fue el factor del boicot internacional, que ayudó mucho a hacer caer al apartheid en su país. Claro, efectivamente, es un país que es ejemplo justo de haber sufrido un apartheid en estas circunstancias, y es icónico, ¿no? Me atrevería a decir que fueran ellos los que han emprendido esta demanda. ¿Por qué han sido ellos y no otros países? Bueno, yo creo que con todo es un Estado importante en el mundo, ¿no? Porque, digamos, no me imagino que Malí podía haber emprendido un proyecto de este tamaño. Entonces, el hecho que justamente es un Estado importante, un Estado que, digamos, cuenta mucho, sobre todo en los BRICS, y además, con esa historia, creo que al interior de la ANC muchos militantes estaban esperando que Sudáfrica se manifieste de una manera u otra con esta terrible masacre que está pasando ahora en Palestina y toda la historia. Creo que fue, digamos, una combinación también de la fortaleza del Estado mismo con algún tipo, me imagino, de presión de parte de los militantes que ellos mismos pasaron, porque todavía es parte de mi vida, el apartheid, el fin del apartheid, que hayan presionado para que se haga algo contundente por Palestina. Liliana, eres cofundadora de la Red Internacional Judía Antisionista. ¿En qué consiste propiamente esta organización, para que la audiencia la conozca? Sí, bueno, es una red que está en varios países, pero se fundó en Estados Unidos, en California, en San Francisco, en 2008. Y vinimos gente de muchos lugares del mundo donde hay judíos, y bueno, dijimos que teníamos que empezar realmente a hacer presente nuestra voz y nuestras acciones también, referente al tema palestino, porque hay como
digamos, una vox populi que dice que los judíos son todos pro-Israel. Nosotros, en nuestra gente de la red, somos todos militantes en muchos grupos de izquierda, antirracistas, antiimperialistas, y de repente cuando saben que somos judíos tienen miedo de hablar de Israel porque por ahí van a, digamos, molestarnos. Entonces dijimos que tenemos un ángulo muy específico, pero tardamos mucho tiempo en decidir el nombre. Y el nombre fue exactamente, quisimos poner judíos antisionistas. La red es judía y antisionista. También puede incorporar a no judíos, en su mayoría somos judíos, pero digamos que porque realmente se ve como un oxímoron, como un digamos que no pega los dos términos. Y eso fue para nosotros muy importante de acuñar ese término. Porque si se quiere, la propaganda israelí, Asbará, lo que más usa contra todo aquel que critica mínimamente, aunque sea el Estado de Israel, es tildarlo de antisemita, o sea, de judeófobo. Y creo que cuanto más nos manifestamos nosotros diciendo que somos parte del movimiento de solidaridad con el pueblo palestino, más, digamos, vulneramos esa expresión que tiene el sionismo, digamos, el relato sionista. Te he escuchado decir, los judíos antisionistas somos el talón de Aquiles de la propaganda sionista porque desmontamos el argumentario israelí que relaciona la solidaridad con Palestina con el antisemitismo. Esto es uno de los bulos que sigue extendiendo todavía el Estado de Israel y los sionistas, aquel de que el antisemitismo y antisionismo viene a ser lo mismo. ¿Por qué no hay tanto conocimiento de la red propiamente vuestra y también en general de una colectividad judía contraria a la existencia del Estado de Israel y contraria sobre todo a los crímenes que está cometiendo el Estado de Israel? Recientemente, de hecho, se han visto imágenes de movilizaciones en Estados Unidos por parte de algunos judíos ortodoxos o de judíos directamente contrarios a la política de apartheid sionista, pero no ha tenido, digamos, la atención mediática quizá que cabría tener. Bueno, y nosotros, por ejemplo, ¿cuánta atención mediática tenemos? Es que sabemos muy bien que el lobby sionista, que no es exclusivamente judío, importante, es también, reúne a mucha gente que no es judía, sobre todo... Conversos, ahora por ejemplo como Javier Milei, se me ocurre. Bueno, sí. Javier Milei ahora se está convirtiendo, pero digamos que... Y aquí tenemos un grupo muy importante desde el punto de vista de su actividad, no desde el punto de vista numérico, que se llama COM, que son completamente, hay judíos y hay no judíos que difunden todo el tiempo la propaganda del Estado de Israel. Así que eso pasa en todo el mundo, que hay muchos no judíos, especialmente los evangélicos, que tienen una ideología que puede ser un poco rara, que justamente para ellos, digamos, la salvación va a venir cuando todos los judíos vivan en Tierra Santa y se conviertan al cristianismo. Pero ellos son una parte fundamental de la propaganda del Estado de Israel. Pero eso no se ve judío y sionista, que también es normal. Porque como el sionismo dice, nosotros hablamos en nombre del pueblo judío, como ellos dicen, entonces ellos ofrecen sobre una bandeja que se confundan estos términos. Eres hija de padres supervivientes del Holocausto. Sé que no te gusta utilizar el término Holocausto y que prefieres referirte a genocidio nazi, pero tus padres sí que quisieron que mantuvieras, digamos, tus raíces judías, ¿no? Es por eso por lo que te llevaron a un centro de estudiantes digamos judío, pero además sionista, ¿no? Claramente sionista. Eso fue lo que motivó, de hecho, bueno, pues que inicialmente viajaras a Israel, vivieras en Israel y fueras en un momento dado defensora del sionismo. ¿Cómo fue, digamos, esa escuela y por qué esa escuela, digamos, que afectó en tu planteamiento ideológico y político sobre la cuestión del Estado de Israel y cómo se produjo ese cambio después, una vez viviste en ese Estado?
Bueno, ellos me enviaron a esa escuela porque, como bien dijiste, querían que sea judía, judía laica, completamente laica, pero bueno, que hablara el idioma de ellos, el yiddish. Y bueno, en la escuela esa no se enseñaba yiddish, se enseñaba hebreo, que es la lengua oficial del Estado de Israel. Y la verdad que era, digamos, el relato que todo el tiempo teníamos presente, era que nosotros no éramos argentinos y que teníamos que empezar realmente nuestra vida una vez que llegamos a Israel, que es nuestra patria, y que en Argentina estamos de huéspedes. Y, para que la gente lo entienda, tú naciste en Francia, pero sí, después fuiste a Argentina, ¿no? A los 3 años llegué a Argentina y bueno, digamos que toda la vida de niña y de joven fue en Argentina y mi acento creo que lo... Sin embargo, tus padres no son de origen argentino, ni mucho menos. Para nada, son polacos lituanos y por eso en mi casa se hablaba yiddish. Claro. Mi padre aparte era un escritor y poeta en yiddish, guerrillero, y bueno, para ellos que el hecho que tenga que hablar yiddish era fundamental. Pero bueno, me mandaron a esa escuela donde se hablaba hebreo. Y bueno, digamos, el relato era que nos enseñaban casi el mismo programa escolar que tenían los alumnos en Israel, casi. O sea, Biblia, muy importante, que eso es uno de los, digamos, fundamentos de la ideología sionista, el hecho que es un pueblo que retorna a su patria ancestral, geografía de Israel, canto, o sea, toda la música, era solo música que venía de Israel. O sea, que teníamos una bicultura casi entre lo argentino y lo israelí, porque no nos enseñaban realmente, digamos, por ejemplo, canciones en yiddish o canciones de matriz de bodas o cosas así, no, eran canciones de Israel. ¿Con qué edad viajaste a Jerusalén después? Tenía 21 años. Y estuviste 14 años viviendo entonces en Israel. Sí. ¿Cómo fue ese proceso por el cual llegaste a Israel? Entiendo que vivirías unos años en el Estado de Israel y darte cuenta, ¿no?, de lo que estaba haciendo el Estado sionista, sí, el pueblo palestino y bueno, pues acabar siendo cofundadora de una red como la que lo eres hoy. Yo llegué directamente a estudiar a Jerusalén. Estudié literatura hebrea y literatura, digamos, universal. Pero ¿cómo llegué en el 69? O sea, 2 años después de la ocupación del 67, ya tenía algunas dudas. Hasta el 67 nunca tuve dudas que es realmente el sionismo, es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío, que siempre fuimos oprimidos y ninguneados, y ahora por fin tenemos un Estado donde somos los dueños del Estado. Ningún tipo de duda. Y cuando yo en el 67, como al mismo tiempo, como Argentina, estaba también en la universidad y tenía muchos amigos que eran de izquierda e incluso de extrema izquierda. Ya empezaba la guerrilla y los movimientos realmente de oposición, digamos, muy, muy radicales. Y me decían todo el tiempo, pero... O sea que yo en todo lo que sea argentino era muy de izquierda, pero hasta que llegaba el tema Israel. Entonces empezaron a decirme, pero ves, han ocupado esto en el 67, ya estábamos en el 68, y viste que no devuelven esos territorios. ¿Y por qué será? Y ahí algo me entró ya, el bichito, y dije, sí, acá pasa algo, porque no es normal. Dijeron eso, era lo que decían. Lo conquistamos para devolverlo. O sea, una guerra donde nos sentíamos atacados, nosotros israelíes. Entonces, esa era una autodefensa, como ahora, y entonces los vamos a devolver. Bueno,
no se volvía, entonces yo ya tenía algunas dudas. Cuando llegué ya a Jerusalén, tenía amigos argentinos que ya se habían, digamos, empezado a dar vuelta. Y entré enseguida ahí a un movimiento que era contra la ocupación, pero no era antisionista. Bueno, pasó un tiempo y tanto en la universidad como, digamos, en ese momento era el mayo 68 en Francia y inspiraba también muchos movimientos rebeldes entre los estudiantes, incluso en Jerusalén, donde la gran mayoría venía justamente del extranjero. Pero bueno, había también israelíes nativos. Y ahí encontré gente que era de un grupo muy importante, no numéricamente, sino ideológicamente, que se llama Matzpen, que quiere decir brújula, que era una organización socialista antisionista. Y al mismo tiempo tuve la suerte de colegas de mis estudios que me dijeron si quería visitarlos en los poblados donde ellos vivían, y ahí fue el shock de mi vida. Claro, porque ahí, ¿qué fue lo que viste? Ahí entendí que no, como decía el relato sionista, no se fueron, sino que los expulsaron. Justamente uno de los poblados donde estuve y donde fui muy bien recibida fue en lo de la familia de Mahmoud Darwish, que él ya no estaba en ese momento en Palestina. Y bueno, empecé a comprender qué quiere decir ser refugiado en tu propia tierra. Y también el nivel de vida. En ese entonces, salvo Nazaret, que ya era una ciudad sobre el mandato británico, todo el resto de los poblados vivían sin luz eléctrica, sin alcantarillas. Bueno, en fin, era una situación de cuarto mundo. Y esa discriminación terrible que vi, y más entender la historia de los palestinos, que en su gran mayoría eran refugiados incluso en su propia tierra, porque, por ejemplo, la familia de Darwish que vive hasta hoy en día en un poblado, vienen de otro, que no pueden entrar en ese poblado, y eso también te hace algo. Entonces, todos esos shocks que uno va teniendo de lo que uno creyó que era completamente diferente, es un momento muy duro. Pasan 2 años hasta que dije, soy antisionista. 2 años de leer, de hablar, de confirmar, bueno, de elaborar todo eso y sentirme engañada, aunque claro, es... Imagino que es romper de alguna forma también con tu propia identidad, con lo que ha configurado tu propia identidad como persona, ¿no? Absolutamente. Y con parte de mis amigos. Claro. Felizmente, bueno, mi padre había ya fallecido en un accidente de avión, y mi madre nunca fue muy sionista, así que no ¿Tu padre sí fue sionista? En los últimos años de su vida. Y anteriormente, sin embargo, era comunista total, y bueno, estuvo en la cárcel, y bueno, fue guerrillero, fue incluso invitado él y otros intelectuales judíos a una visita a Moscú para darles premios, que lo tengo, medallas de combatientes. Y bueno, y ahí también, bueno, vio cómo estaban las cosas en la Unión Soviética y tampoco le gustó mucho. Y bueno, se hizo sionista, pero bueno, después falleció. Siempre me ha parecido curioso, digamos, una especie de pulsión histórica que hubo de algunos izquierdistas que defendían la existencia del Estado de Israel, ¿no? De hecho, hubo cierta influencia en aquello de los kibbutz, ¿no? Con la colectividad, digamos, con sectores marxistas incluso, que influenciaban la creación propia del Estado de Israel, y que algunos, cada vez más minoritarios, y en España diría que es casi inexistente, pero entiendo que en otros países sí que defienden desde presuntas posiciones de izquierdas el Estado de Israel, ¿no? Esto es tremendamente curioso, y seguro que hay mucha gente a la que le choca, porque es cierto que en España hay una mayor sensibilidad, entiendo, con la causa palestina, algo que es casi transversal, y estos sectores izquierdistas que defenderían el sionismo son minoritarios, pero hay otros países en los que no es así. Absolutamente. Bueno, hay que acordarse la postura esencial de la Unión Soviética, que hasta 1947 tenía sus dudas, digamos, que pensaban que tiene que ver con todo
un partido comunista que esté liderado por los palestinos y no por los judíos, como fue al principio el Partido Comunista, pero nunca hubo un enfoque anticolonial, y eso es muy importante de entenderlo. Los partidos comunistas nunca vieron en el proyecto sionista un proyecto colonial, vieron un proyecto racista, pro-yanqui después, bueno, o sea, pro-imperialista, capitalista, anti-obrero, absolutamente. Bueno, después del 67 cambió un poco, porque ya cuando se ocupó Cisjordania y Gaza, ya también un partido, digamos, un régimen militarista, expansionista, pero no un régimen colonial. ¿Tú dirías que es la clave fundamental para entender la cuestión del sionismo, el colonialismo? Eso. Y en cambio el Matzpen, ese pequeño grupo con mucha influencia, digamos, a nivel ideológico, dijo, de judíos, porque los palestinos decían eso siempre, pero como judíos israelíes decían, no, esto es un proyecto colonial. Y entonces la Unión Soviética acepta, porque si hubieran tenido el marco colonial, le hubiera sido muy difícil aceptar el marco de la partición en el 47. Pero lo vendieron así, y en Argentina, por ejemplo, que el Partido Comunista era súper prosoviético, todo el mundo está muy bien, Israel hasta el 67, todo bien, los kibbutz ni hablemos, pero todos, o sea, los trotskistas, los anarquistas, los comunistas, todos eran o miraban a Israel como un estado un poco, digamos, tribal, o sea, ¿qué es eso de un estado judío? Pero no había, otra vez, esa cuestión del proyecto colonial. Los únicos que empezaron a verlo como proyecto colonial son, evidentemente, los maoístas, pero bueno, eso ya fue bastante más tarde, donde, digamos, había un enfoque de tercer mundo. Entonces, hasta el día de hoy, hay mucha gente que cree que el pueblo judío, que nosotros tampoco en la red estamos de acuerdo en decir pueblo judío, decimos los judíos y las judías, tienen derecho a la autodeterminación. Entonces la cuestión es si somos ciudadanos de los países en los cuales vivimos o somos, ¿qué somos? Unos ciudadanos de otro país, pero al mismo tiempo no vivimos ni queremos vivir en ese país, pero tenemos que ser considerados que somos parte de ellos y hablar, sobre todo, en nuestro nombre, todos los dirigentes israelíes que hablan en nombre del pueblo judío. Y todos estos conceptos no son evidentes. Para nosotros mismos nos tardó bastante tiempo digamos, de profundizar y de limpiarlos, ¿no? Para poder realmente alcanzar a comprender lo que es el relato sionista. En aquel centro estudiantil que te formó, digamos, te intoxicaron, como bien has dicho también alguna vez. Sin embargo, hay mucha gente a la que no. Contaste que había gente que estudió ahí también y que, sin embargo, bueno, pues no consiguieron uniformarla, ¿no? en esa defensa de esa idea, cuando en ese momento pues era mucho más confuso, me atrevería a decir, de lo que lo es, por supuesto, hoy. ¿Por qué? ¿Por qué se mantuvo, digamos, que gente que también entiendo que era judía o que vendría de familias judías, no defendieron el Estado de Israel o no tenían esa pulsión sionista? Bueno, la verdad que hay que ver también que, por ejemplo, en mi caso, no se vivía como argentinos en mi caso, porque mis padres no eran argentinos. Por suerte tenía una tía ahí que llegó a Argentina en los años 30 y bueno, después claro, cuando empecé a entrar a la escuela argentina y todo eso, empecé a conocer otro mundo y también desde el punto de vista culinario, o sea, no se comía comida argentina en mi casa. Entonces, para mí fue una rebelión de alguna manera de declararme sionista contra ese espíritu un poco galútico, digamos, de mis padres, de tener tanto el amor a ese yiddish, a su experiencia, no es cuestión de experiencia, a su vida en Polonia, y bueno, y lo fuerte, claro, era gente que estaba al lado del Bund, que era un partido
socialista de masas, y ellos eran parte de eso, y querían, les hubiera encantado seguir esa vida. Claro que después, bueno, después del 39 no, nada pudo ser, pero esa era la vida de ellos. Y bueno, y yo que no nací en Argentina, pero estoy viviendo como una niña argentina. Entonces, para mí también fue una manera de rebelarme contra ellos, esa cosa que tiene que ver nosotros con lo que ustedes vivieron en Polonia. Entonces yo soy otra cosa, mi idioma es el hebreo, no el yiddish. Pero hay muchos de mis colegas que tuvieron la suerte de desintoxicarse antes y que muchos entraron en la guerrilla y otros que, digamos, no hicieron ese paso y que a veces los veo. Hay unos que siguen siendo sionistas en Argentina, pero hay muchos que no. Yo te lo pregunto porque me ha parecido muy curioso. Te estaba, digamos, informándome para prepararme la entrevista de que decías que en cuanto nació el movimiento sionista surgió una reacción antisionista laica y socialista con otra visión del concepto de ciudadanía, ¿no? Una visión que también pertenecía a mucha gente del pueblo judío, ¿no? Entonces me pareció interesante entender ¿por qué hubo sectores judíos que efectivamente tenían esta concepción contraria al Estado de Israel en un momento también de confusión en el que, como bien decíamos antes, incluso algunos sectores propiamente de la izquierda defendían, ¿no?, la causa del Estado de Israel? Bueno, hay que verlo en el tiempo, la historicidad, muy importante. Durante la época en que hubo, digamos que el sionismo prosperó, es digamos desde 1897 hasta digamos 1930, hablamos de esa época, ¿no? En esa época tanto la Unión Soviética como los otros movimientos de izquierda veían como anómalo el hecho que gente europea vaya a crear un Estado en el Medio Oriente, pero no lo definían como colonialismo. O sea, que si quieren ir ahí y vivir como ciudadanos, muy bien, pero eso de crear un Estado en un Medio Oriente, o sea, por ahí si lo hubieran creado, no sé, como había proyectos en Madagascar o en Argentina, por ahí no hubiera sido esa reacción, aunque puede ser que también. Pero no había O, por ejemplo, en el Partido Comunista Palestino se decía que tiene que haber hermandad entre los dos proletariados. O sea, está muy bien que los judíos migren hacia Palestina, pero tienen que ser llegados ahí, como la gran mayoría venía sin dinero, porque los que daban dinero estaban afuera. Entonces decían, estos que vienen y lo único que tienen es su fuerza de trabajo, hermandad con el proletariado palestino y, bueno, juntos construiremos la revolución social. Entonces, evidentemente quedó como que pero en esos tiempos, o sea, al principio del siglo XX, y hay que realmente localizarlo geográficamente, que eso es muy importante, era en Polonia, Lituania y Rusia, el movimiento que era socialista y que su plataforma era que los judíos son parte de un régimen capitalista y como son parte de un régimen capitalista son explotados como fuerza de trabajo y al mismo tiempo también en el régimen capitalista es natural que se discriminen las minorías, por eso tenemos que combatir para una sociedad socialista. Pero el antisionismo no fue inventado por estos únicamente. El antisionismo nació al mismo tiempo que nació el sionismo, antisionismo judío me refiero. Sí. Pero realmente en el mismo momento, religioso, liberal, comunista, socialista, diferentes, digamos, pelajes, pero todos estos pensaban que la idea de construir una patria judía en Oriente Medio, Mesopotamia, para decirlo más, de manera más precisa, es una locura.
En 1948, cuando la colonización de Palestina, Hamás no existía, y de hecho el pueblo palestino era el más secular o de los más seculares del mundo, ¿no? Lo cual es curioso para la propaganda que hoy se pretende generar respecto a esta cuestión. Sin embargo, el sionismo sigue utilizando la excusa de Hamás para la supervivencia de su propio relato. ¿Por qué es así y cómo se explica que en el 48, sin existir Hamás, se produjera la colonización y todos los procesos que vivió el territorio palestino originario y que hoy sea parte de esta propaganda? Porque bueno, en ese entonces, como digamos todo lo que era el mundo árabe era muy débil, entonces ¿para qué tener en cuenta lo que piensan, ¿no? O qué posturas. A pesar que ya a partir de 1920, para la parte más, digamos, politizada del mundo palestino, era completamente claro que los judíos venían ahí no a protegerse o a encontrar refugio, sino realmente a colonizar y a crear un Estado. Entonces, sí, en ese entonces también en el Partido Comunista Palestino justamente se hablaba un poco de los retrógrados que son una parte de la burguesía palestina. ¿No? Burguesía decían o directamente feudales. Y entonces había ya, o sea, el sionismo siendo parte del enfoque colonialista europeo, siempre vieron en los palestinos gente, digamos, no muy elaborada. El racismo anti-moro fue parte intrínseca, porque si ahí, digamos, Tierra Santa, vivieran los ucranianos, por ejemplo, yo no creo que se podía dar esta forma de colonización y que todo el mundo diga, ah, bueno, no. Sí, como si fueran pueblos atrasados, ¿no? Sí, exactamente, retrógrados, como decían. Decíamos también que incluso hasta hoy en día en Israel, digamos, cuando querés decir a alguien que hace un trabajo que no está bien terminado, que no está así impecable, decís Avodah Arabit, trabajo árabe. Ya. O sea que el racismo es la piedra angular también de todo ello. El sionismo, esto me parece interesantísimo, como ideología llegó a pactar, de hecho, con el fascismo en el pasado, ¿no? De hecho, se llama el acuerdo Javara de aquel momento. Habará, efectivamente, que es digamos, un acuerdo en el que se hablaba incluso de llevar a judíos al Estado de Israel, porque digamos que había una coincidencia, ¿no?, entre el supremacismo nazi, que defendía la expulsión de los judíos de Europa, y por otra parte los sionistas, que querían construir un Estado propiamente judío. Esto es tremendamente interesante porque, bueno, claramente la historia ha demostrado que el exterminio nazi se focalizó en los judíos y fue alarmante, ¿no?, la cantidad de víctimas mortales que sufrieron por culpa del nazismo, ¿no? Pero ¿cómo es posible que este episodio de la historia se produjera en un momento determinado y que hoy casi no se conozca? Bueno, porque no se conoce, porque les da vergüenza a los sionistas. Es muy simple. Porque al punto tal que cuando subió, digamos, ya cuando Hitler tuvo el poder en el 33, y se llamó, los judíos de Estados Unidos llamaron a un boicot de la industria alemana, fue el sionismo que paró eso. Dijeron, no, que aquí tenemos muchos judíos en Alemania y que lo mejor que todo pase pacíficamente, que se puedan ir a Palestina y con sus bienes o parte de sus bienes, porque bueno, en la Habará hay también un capítulo económico muy, muy importante, que si los judíos se iban solamente a Palestina, no se iban a Buenos Aires, Argentina, sino a Palestina, podían llevar parte de su dinero y comprar solo productos alemanes que los traían en barcos. O sea, era fomentar la industria nazi, ni más ni menos. Y a los pobres judíos que no les quedó otra, porque era o te vas o te vas. Entonces, bueno, se fueron en masa y realmente constituyeron la parte más, digamos, científicamente
y tecnológicamente más avanzada de los judíos que llegaron, que eran todos judíos de Europa, porque es otro cantar para los judíos del mundo árabe, del mundo musulmán. Efectivamente salieron, digamos, de la inmigración alemana, había profesores, había médicos, había abogados, había gente, digamos, también artesanos, pero de alto nivel, comerciantes, digamos, que realmente eso con Tel Aviv y Haifa se constituyó, y un poco Jerusalén también, la parte más urbana de la Palestina se formó gracias a esa inmigración alemana. Hoy hay, según cifras oficiales, 23.000 palestinos muertos. Lo que pasa es que justo hablábamos de que debajo de los escombros seguramente las cifras alcancen a 30.000 palestinos. Antes hablábamos también en Off the Record sobre cómo es posible, ¿no?, que esto no lo esté parando la comunidad internacional. ¿Las cifras crees que pueden seguir creciendo y creciendo y que veamos, bueno, las imágenes que ya estamos viendo hasta el punto de que provoque cierta insensibilidad? Porque tengo la sensación de que cuando empezó esta última guerra, ¿no?, contra el pueblo palestino por parte de Israel, tras lo ocurrido el 7 de octubre, hubo mucha sensibilidad social, ¿no? Durante un primer momento hubo un impacto de 2 semanas, 3 semanas, en la que mucha gente, incluso gente no politizada, no dentro de las coordenadas ideológicas del progresismo o del respeto a los pueblos oprimidos, se sensibilizó con la causa palestina. Pero ahora, ¿crees que puede pasar a convertirse en una anécdota más que aparezca en los informativos en un tiempo reducido y que el Estado de Israel cuente con ello, cuente con que al final la atención mediática o la atención social sobre determinadas cuestiones pase a un segundo lugar? Te lo digo porque, claro, cuando ya pasan a ser cifras, ¿no?, y hablamos casi de números, ¿no?, de 30.000 palestinos asesinados, tengo la sensación de que genera un impacto mucho menor del que podía generar en un inicio, ¿no? Mira, como la cosa pinta por el momento, yo no creo que se pase, digamos, se ponga fuera de la agenda, off the record, porque cada día hacen más barbaridades, primero y principal, el régimen sionista de Israel, y esas barbaridades de alguna manera atraen mucho a la prensa, porque son un poco, bueno, digamos así, tienen el gustito ahí un poco provocador. Y eso es uno, y después dos, tenemos las manifestaciones también masivas, que eso es muy difícil obviar, y tenemos también el hecho de como ahora que se está movilizando también a un nivel jurídico, y que todos los días también se habla en las Naciones Unidas y en el Consejo de Seguridad. Entonces, todo eso hace que hay un movimiento bastante, digamos, que va acelerado y al mismo tiempo muy extendido a nivel mundial, que lleva a que es difícil obviar. Biden va, Biden vuelve, el otro secretario de Estado, va, y bueno, todo el mundo viaja y bueno, la cosa no baja para la atención. Pero a mí lo que me perturba es sobre todo la cuestión esta de esta gente que sí, Israel es un Estado dependiente, y eso es esencial. No es los Estados Unidos en Vietnam. Es un Estado dependiente. Si no tiene todo el tiempo suministros de Estados Unidos y de parte de Europa, no aguanta. Entonces, ¿por qué no se puede hacer un alto al fuego ya? Es que es inconcebible que toda esta gente pueda dormir tranquilo cuando cada día se sabe de más. Creo que la proporción es más o menos, desde que empezó el 7 de octubre, son más o menos 300 asesinados por día. ¿Cómo esta gente que puede parar esto, pero así, del día a la noche, puede seguir durmiendo y puede seguir viajando y puede hacer su vida con esta masacre que la vemos en vivo? Te voy a decir una serie de nombres y términos para que me digas en una palabra lo que te viene a la cabeza o en una frase. La primera, Hezbolá. Una milicia. Judaísmo. Una identidad, una religión,
una herencia, Sionismo. un proyecto colonial, racista, militarista, expansionista, anti pueblos del tercer mundo. Netanyahu. Criminal mayor, pero claro, criminal mayor que todos los otros criminales apoyan. Francia. Un país muy lindo, muy interesante, pero digamos con la cuestión de Israel muy problemático. Argentina. Argentina, lo único que puedo decir ahora es Don't Cry for Me Argentina, porque nunca, justamente hablábamos con Andrea, nunca nos imaginamos que a nuestra edad vamos a ver una cosa así. Así que... Israel. Israel actual, Israel histórico, Israel de la Biblia, bueno, hay muchos. Por el momento es un sinónimo de algo, digamos, de crímenes. España. Un país un poquito de tercer mundo. Revolución cubana, porque me consta que estuviste influenciada también en Sí, Argentina, ¿no? sí, Con la sensibilidad, sí. con la revolución en su momento. Bueno, es realmente la línea divisora de aguas, la Revolución Cubana. Te voy a dejar ahora a continuación la pregunta del anterior invitado, que es el representante del Frente Polisario, así que aquí lo tienes, te lo pongo. Nosotros como pueblo saharaui nunca hemos dejado de luchar en los últimos 48 años, una lucha por nuestra libertad e independencia, pero también se encuadra en la lucha por la justicia, por la paz en el mundial y por los derechos humanos. Nosotros sufrimos todo tipo de situaciones injustas, pero nunca nos hemos cansado y creo que lo que trasladamos siempre es vivir la vida desde las dificultades, pero en positivo. Por lo tanto, cualquier lucha tiene que tomarse en ese sentido. Mi pregunta es, si sumamos las luchas de todos los pueblos en todo el mundo, ¿somos capaces de lograr esa aspiración común, que es un mundo justo y distinto? Yo creo que sí, pero espero vuestra respuesta. Bueno, yo creo que hay algo que está mostrando que podemos empezar a tener alguna esperanza, que justamente los pueblos en lucha, o los pueblos que estuvieron en una gran lucha, como el pueblo sudafricano, pueden ser, digamos, los iniciadores de un proceso donde todos los pueblos pueden reunirse para pedir la justicia. Justo hoy es el día en que el pueblo sudafricano muestra una gran valentía y una gran fuerza y está generando un movimiento realmente digamos, de calibre internacionalista, y es muy alentador. Liliana Córdoba, muchísimas gracias por la entrevista, un placer.